Buenas noches, bienvenidos a este podcast. En este momento nosotros vamos a relatar una serie de vivencias que hemos tenido a raíz o en el transcurso de nuestras vidas. En nuestro primer invitado en la primera emisión de este podcast tenemos al primo Andrés. Pues primo, bienvenido. Un placer estar aquí y contarles un poco de las cosas que he vivido y lo que ha pasado a mi entorno, a mi alrededor. Pues bueno, primo, el día de hoy, en la primera emisión de este podcast, lo que nos gustaría hacer es tocar la temática de las brujas y los embrujos o brujerías. Queremos hablar un poco acerca de esto. Me gustaría que por favor me cuentes aquella historia que más te haya impactado con respecto a brujas o brujería. Una historia que vos digas, marica, esta vaina, esto no lo puedo olvidar. Esto por más que lo intente no lo puedo olvidar. Lo que más te haya impactado referente a este tipo de situaciones, cuando quieras. Sí, bueno, tengo una que esa jamás en mi vida la voy a olvidar. Me pasó cuando estaba pequeño, vivía en Colombia, en una ciudad llamada Cali. A los que no saben, ahora vivimos en Europa, estamos ciertamente en España, en la ciudad de Barcelona. Y esto me pasó cuando vivíamos allá en Colombia. Tenía por ahí unos 8 o 7 años. En ese tiempo, nosotros teníamos un grupito de amigos muy cercanos que siempre nos salíamos a la calle a jugar, que Jamie, que ponchao, que a la soga saltando y todos esos jueguitos infantiles de nuestra infancia. Entonces en el barrio habían 2 gemelitas que eran muy, muy avispadas, muy inteligentes. Se decían que ellas nacieron con un don. Los adultos no siempre nos decían que ya tenían un don, porque una era muy, muy inteligente y la otra salía con cosas de la nada. La gente decía que una de ellas tenía como el don de ver el futuro, porque ella decía, no, tal persona se murió. Y la gente le decía, no, eso no ha pasado, él está vivo, él está ahí en la casa. Y como a los días, 2, 3 días sucedía, lo mataban o se accidentaba y la persona ya pasaba lo que ella estaba diciendo. O sea, es decir, tenía el don de la premonición. Sí. Vemos como precognición, vale. Bueno, ellos decían que era como el futuro porque habían cosas, digamos, decían, no, esa casa de allá la van a derrumbar, van a hacer yo no sé qué cosa. Y exactamente pasaba, era así, pasaba esas cosas. Y la otra era muy inteligente, era muy estudiada. Yo me acuerdo que la mamá decía que ella aprendió a hablar desde muy pequeñita y era muy inteligente, supo leer desde pequeña y todas esas cosas. Entonces eran como así, por así decirlo, la envidia de las chicas del barrio, de los chicos del barrio y todo eso. Y me acuerdo que un día estábamos jugando Jamie en el barrio y pasa la mamá de las chicas y llega una de las niñas y le dice a la mamá, mami, no vayas a llorar, pero es que yo y mi hermana no vamos a morir. Uf, qué fuerte. Dice así la chica que podía ver el futuro, como ellos decían. Y la mamá, uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Y ella decía, no, sí, mamá, no vaya a llorar porque yo no quiero que usted llore por nosotras, pero nos vamos a morir. Y la mamá así con esa cosa, le decía, ¿pero por qué? ¿Cómo se van a morir? Y ella le decía, no, mamá, no va a llorar, pero los dos nos vamos a morir. Bueno, eso quedó así, pasó el tiempo, y cuando unos días después llega tocando a la casa una señora buscando a mi madre, y cuando nos dicen que no, que una de las gemelas se murió. Entonces yo me acuerdo que salimos hacia la casa de la señora con mi madre y fuimos allá, y cuando la vemos, la señora llorando con el esposo, y los vecinos se acercaron para que les contara qué había pasado, qué había sucedido. Entonces empezó a contar la señora que ella se levantó de noche como con una pesadez, se sintió una pesadez muy rara y que sintió como con miedo, con un temor, ese temor de madre. Y ella se despertó a mediados de las 3:30 y que fue hacia la habitación de las hijas.
y que a medida que ella iba caminando hacia la habitación, ella sentía como un temor, un miedo que la paralizaba. Sí. Entonces cuando entra a la habitación, ve como una sombra negra, grande, que tiene a los brazos una de las hijas, tiene así alzada una de las hijas y como clavando los colmillos aquí. O sea, como así, o sea, la sombra, Ella tenía una como sombra. como si hubiera cobrado vida, algo así por el estilo, y la levantó. Y digamos, ella vio una sombra negra, alta, Sí. con los ojos rojos. No vio así, digamos, una figura, que sea una mujer o un hombre, no la vio. Sino que veía que esa cosa le tenía como mordiéndola aquí en el cuello de la niña. Y era la niña la que tenía las premoniciones. Y así, y que ella no se podía mover, la señora no se podía mover. O sea, la mamá de la niña estaba paralizada. Se quedó paralizada a ver eso. Cuando de un momento a otro le dio como esa impotencia y gritó y se le fue así como encima hacia la cosa que vio. Entonces esa sombra se movió y se fue volando rápido y la niña cayó ahí. Y cuando la vio ya la niña estaba muerta, flaquita, como en el hueso. Hostia, o sea, como que la secó, se la chupó totalmente a la niña. O sea, lo que yo escuchaba acerca de las brujas es eso, ¿no? Que buscan ese tipo de criaturas infantiles, en este caso, que tienen como una gran vitalidad, y muy en específicamente las niñas o niños, en este caso los infantes, que tienen esa capacidad de ver cosas, o que tienen como una especie de virtud en especial. Al parecer esto como que les genera un atractivo, o como que les da fuerzas, o como que las renueva, o sea, pero he oído en reiteradas ocasiones ese tipo de cosas. Bueno, en ese tiempo los adultos, bueno, como te digo, estaba muy pequeño. Y los adultos decían que eso era una virtud, que son virtudes que nacen con los niños y a las brujas los atrae. Hostia, tremendo esa cuestión. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la Bueno, niña? entonces, no, la señora empieza a contar así y dice que no. Y cuando salió la cosa, cayó como un pañuelo negro ahí en la habitación. Ujú. Se quedaron con el pañuelo, bueno, todo fue muy triste, llamaron a la policía, pues la policía no podía hacer nada, que esto no dio solución. Entonces, bueno, le hicieron el velorio el otro día y a los 2 días fue el entierro. Entonces la otra niña estaba como en shock, como empatada por lo que pasó. Entonces no la quisieron llevar al entierro de la hermanita. Entonces ella se quedó con el papá en la casa. Y todos los demás, yo me acuerdo que hasta yo fui al entierro de la otra niña. Nuestra madre nos llevó. Y cuando llega el señor, apenas hemos enterrado a la una y llega el señor llorando allá al cementerio, diciendo que la otra niña estaba muerta también. Joder, o sea, que como que en el momento que salieron al entierro de la niña, como que la bruja aprovechó para atacar a la otra, a la Sí, última. contó después el señor que él estaba normal con la niña, que estaba colocándole cuidado y la acostó, Sí. la colocó a dormir, que él estaba ahí pensando, llorando por el dolor, porque era un dolor muy grande también para él, pero que de un momento a otro se sintió pesado, con una pesadez, se sintió pesado y le entró un sueño, que ya no se acuerda nada más, hasta que se levantó y ya vio que la otra niña estaba muerta y el pañuelo negro que había dejado la bruja ya no estaba tampoco. Ya volvió por la niña y se llevó también el pañuelo. Y se llevó el pañuelo. ¿Qué querrá decir eso del pañuelo? O sea, ¿qué sentido habrá? O sea, ¿qué sentido tendrá eso? ¿Será que el objeto de dejar el pañuelo sería como una especie de señal de decir volveré, o es como una especie de marca que deja para retornar? ¿Qué significará eso? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué crees que puede ser? No, la verdad no sabría decir, no. Como te digo, estaba muy pequeño, no nos supieron explicar, pero impactante para nosotros, bueno, para todo el barrio, yo creo que para los adultos más, porque uno, estando de niño, pues más o menos se le olvidan las cosas, pero algo muy impresionante para todo el barrio. Claro, es que no quiero ni pensar saber que vos tenés a tus 2 hijas
Y yo me imagino que las personas pues que tienen hijos en esta casa o que tenemos hijos pues en este caso, si por un momento nos tratamos como de colocar en el local, en el lugar, perdón, de los padres de estas pequeñas, parce, es que es escalofriante. Es escalofriante el solo hecho de pensar que a alguno de nuestros hijos le pueda pasar una cosa de esas. Más que vos, lo peor de eso es que en frente de tus narices y no puedes hacer un carajo, no puedes hacer nada, porque estás bajo como el hechizo de este tipo de entidades que supongo que son demoníacas, porque ningún ser, ninguna entidad que obre bien hace ese tipo de cosas, sacrificar una vida de esas para ellas continuar en la subsistencia y hostia, pues no me quiero ni imaginar pues estar en los zapatos de esas pobres personas. Sí, y el cuento era que todos decían que fue bruja, fue bruja. Pero nunca se llegó como a saber de dónde provenía o alguna sospecha de... Bueno, no sé si entre los adultos supieron, pero uno como era niño Ya. no nos dimos cuenta. Pero mi mamá sí decía que por ahí había mucha bruja. Yo me acuerdo que ya un día hasta sacó una mata de sábila, porque ellas colocaban matas de sábila en toda la entrada, Sí. para que si le echaban brujería, Sí. no los cogiera a nosotros, sino que Se las atrapaba. aplas y atrapaba como la esta. Y un día ella colocó una bien bonita, y a los días se colocó así negra, toda fea. Sí. Fea. Entonces ella decía que era porque no habían echado alguna brujería. Me acuerdo que ella la sacó a la calle y la quemó en la calle. Sí, eso también lo he escuchado. He escuchado también reiteradas ocasiones que la sábila es una de estas plantas que exacto, que sirven para proteger, que de hecho recomiendan las personas que hacen magia blanca, recomiendan tener una sábila ya sea atrás de la puerta, de la casa, de la entrada o en algún lugar estratégico para que cuando las visitas vengan a tu casa, lo que sea que traigan se quede atrapado allí. Y dicen, de hecho, que cuando hay algún tipo de brujería o energía negativa, viene hacia tu casa, la sábila la absorbe. Y si la sábila se marchita o se cae o las hojas de repente se desparraman o se abren y se caen, es un indicio de que había una mala intención. Sí. Es un indicio, es una muestra, ¿no? De hecho, mi padre tenía esa creencia también. Es muy interesante eso. Sí, yo me acuerdo porque nosotros hasta nos fuimos de ese barrio por eso. Porque mi mamá decía que le echaban mucha cosa y le hacían mucha brujería. Aunque nunca nos dijo quién ni nada de eso. Pero ella sí se dio cuenta que Sí se dio cuenta, más o menos. y todo eso sí. Joder. Bueno, entonces esta es la historia que más te ha impactado, pero bueno, es que es cruda, es drástica. Bueno, esa es la historia que jamás olvidaré, digamos, porque me pasé a un niño y no lo olvidaré. Ya me acuerdo de las niñas, yo jugando con ellas. Es bastante drástica. Yo recuerdo que en una oportunidad iniciaste a contarme algo acerca de una casa. Estabas desarrollándome una historia referente a esto, pero recuerdo que te dije, no, espérate, que la contás en el podcast cuando estemos grabándolo, cuando estemos en la escena. ¿Te puedes acordar de esa historia para que Sí. nos la traigas aquí? Bueno, en la casa pasaron muchas cosas. Bueno, es un pueblito. Pero esta casa quedaba cerca de donde vivías, o contanos desde el principio, ¿fue que se mudaron allí? No, de ahí no fuimos. Sí. Mi mamá decía que había mucha brujería y que le echaban muchas cosas, no fuimos. Nos fuimos de la ciudad y nos fuimos a ir a un pueblo que se llama Candelaria. Y ahí habíamos en una casa donde había muchas personas. Vivíamos varias familias ahí. Y me acuerdo que había una chica que vivía enseguida en nuestra habitación, que apenas había tenido el hijo. Llevaba unos 2 o 3 meses, sin máximo, de tener el hijo. No, yo creo que menos, por ahí un mes tenía el hijo. Entonces, una noche, yo estaba durmiendo normal, y cuando me levanta mi hermano, me despierta, y me dice todo asustado, yo luego todo asustado. Ve, Andrés, no ves, no escucha eso. Y yo así como que volteo para todos lados. Y yo no escuchaba nada. Yo le dije, no, yo no escucho nada. Y me acosté a dormir otra vez. Y vuélveme. Y me sacude y me dice, escucha eso. Y entonces cuando él me dice la segunda vez, escucha eso, yo escucho un bloom. Como si algo saltara en el techo.
Entonces ahí yo me desperté 100% porque yo estaba medio dormido y empecé a escuchar el blum, 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 digamos como que algo se tiró en el techo y iba caminando desde aquí para allá. Y acá como estaba, digamos, un patio grandísimo que tenía esa casa y ahí estaban ya como para entrar a las habitaciones. Entonces venía caminando de aquí para allá como para tirarse para allá. Y ahí estaba mi hermano mayor. Bueno, en esa habitación vivíamos, somos varios hermanos y ahí vivíamos varios hermanos. Y estaba mi hermano mayor, el que le sigue, y me despertaron a mí. Y entonces cuando los escucho ellos dos orando, estaban orando. Y a medida que daba un paso como para acercarse, para tirarse al patio, mi hermano oraba y reprendía más duro. Y entonces esa cosa como que gritaba, o sea, ¡guau! Y se iba, sentíamos como si se iba. Y de un momento a otro volvió otra vez, ¡bum! Ahí, ya los pasos, ¡bum! Y mi hermano nos empezó a decir que lo ayudáramos con la oración, que repitáramos todo lo que nos decía, y él empezaba a decir cosas y lo otro repitiendo. Yo me acuerdo que con un miedo, y de un momento a otro la habitación se empezó a sentirse fría, 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 pero un frío que no sé a dónde vino. Empezamos hasta a buscar cobijas con más gruesa para cobijarnos, y esa cosa saltaba encima del techo. Y mi hermano oraba, la reprendía, y cuando ya iba a llegar como para tirarse, siempre gritaba y se iba. No alcanzaba como a lanzarse al patio. Cuando empezó, me acuerdo que mi hermano empezó a orar, a clamar, empezó a pedirle ayuda a Dios, que le enviara ángeles, y ahí esa cosa gritó, pero más duro, ¡ah! Y salió y ya no volvió toda la normalidad. Y empezó a sentirse el calor de la habitación, porque siempre en esa habitación se hacía un poquito de calor. Y empezó a ver como el clima normal, y empezaron a salir la gente y que nadie escuchó nada, ni nos escucharon a nosotros. Y ahí había varias familias, como digo, en esa casa vivíamos varias familias, porque era una casa muy grande con muchas habitaciones. Y nadie escuchó nada, nada, hasta que nosotros ya salimos y ahí me escucharon abrir y prender las cosas. Pero mientras la oración que gritábamos, prácticamente gritábamos, no escuchaba nada, ni los pasos de esa cosa, no escuchaba nada. Y la pieza temblaba cuando ella caminaba, porque yo me imagino que caminaba para mí. Entonces la habitación cimbraba, y ahí me acuerdo que había una ventana que no tenía el vidrio. Entonces nosotros le colocábamos una toalla. La toalla se hacía así cada vez que ella caminaba. Joder. Eso fue, tenaz. Fue algo bastante fuerte, bastante dramático. Pero entonces se puede decir en este caso que tu hermano, entonces, como dice el dicho coloquial, como se dice coloquialmente, salvó la patria, pues, referente a la oración, como que los encaminó a ustedes para que... Para que lo ayudáramos y nos uniéramos en oración. Hostia, interesante. Sí, no, y en esa casa asustaba muchísimo, la bruja asustaba mucho. Además, una ocasión yo llegué a escuchar pájaros, pero bueno, yo de ver nunca vi, no puedo decir, no, yo vi esto no, porque yo no vi nada, pero siempre los escuchaba, digamos, escuchaba pájaros como si fueran de tamaño de una persona, así aleteados, Sí. durísimos, que uno decía que qué pájaro es eso, y a las 3 de la mañana. Claro, no hay pájaro que haga eso, no hay Pájaro pájaro que haga eso. y todo eso. Y siempre se hacía como una parte específica de la casa. Es que la casa tenía dos patios, como un patio a la mitad de la casa y había otro en el fondo. Ella siempre se hacía como en el patio de la mitad. Y ahí se escuchaba así, pero yo nunca lo llegué a ver, pero sí se ve. Sí escuchaste. Hostia, pero todo eso que me estás contando ocurrió en Candelaria, ¿no? Sí. Candelaria es un pueblo que tiene historia. Sí, Que tiene historia. Esa casa tiene mucha historia. Hay además de brujas, mucho más en esa casa. Sí. Me acuerdo un día la vecina también coge y en la mañana cuando se levanta corriendo, bueno, en Colombia uno estudia muy temprano, uno entra a las 6 de la mañana, ya estudia, entonces uno levanta a las 5 de la mañana ya alistarse para irse al colegio y todo eso. Entonces me acuerdo que un día estamos alistándonos con mi hermano
Eran como las 5:30 cuando sale la señora corriendo de la última pieza, de la última, sale corriendo, buscando a mi mamá, hablando de mi mamá. Me dice, si supieras, si mira, qué es lo que me pasó, me vino la bruja. Entonces cuando dice, ¿cómo así? Cuando cuenta la señora que ella estaba con el esposo acostado normal en la cama, que ella estaba al lado de la pared y el esposo a la punta. Entonces cuando ve, ella se iba a entrar una mujer, pero completamente desnuda. Ella la vio, O sea, la vio clarito, o sea, sí, clarita. toda desnuda, Sí. pero la cara no, le diría la borrosa la cara, le diría borrosa la cara con los ojos rojos, con los ojos rojos. Y es que se le acercó y se la acostó en el medio de ellas, Sí. con el esposo, Sí. abrazando al esposo. Y que ella no se podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. Y que ella ahí con el miedo, como temblando el miedo. Y no, pero no podía hacer nada, no podía reaccionar. Y esa cosa que ahí abrazando al esposo. Y pasó la hora, como 1:30. Ella dice que pasó como 1:30 ahí, así acostada. Y ella ahí temblando del miedo, pues no podía hacer nada. No se podía ver ni nada. mover, ni nada. Y que ahí se paró y se fue caminando hacia atrás, mirándola hacia ella, Sí. la mujer. Le decía, ¿te gustó? ¿Y te gustó? ¿En ¿Te serio? gustó? Hasta que llegó a la puerta y como que la atravesó. Y ahí sí pudo. Y se desvaneció. O sea, eso que estás contando me hace acordar de una historia que eso también sucedió en Cali. Esto sucedió en la capital del Valle del Cauca. Esta historia tiene que ver con una persona, con un matrimonio, una familia que tenía tres hijos. Y parece ser que el señor era como muy vida alegre. Es decir, o sea, tenía su esposa, tenía sus hijos, pero al parecer al señor le gustaba tener relaciones extramatrimoniales. Le gustaba al señor pues como que salir por ahí a echarse una canita al aire de vez en cuando. Y dentro de eso este señor se enredó con una mujer de esas de la vida alegre. Una mujer de esas que cobraba por el cariño, por así decirlo. Y esta mujer tenía por prácticas la adoración a ciertos espíritus. Y la ideología que tenía esta mujer era que cuando ella le hacía rituales y hacía este tipo de actos esotéricos, ella atraía clientes que vinieran y le dejaban todo su dinero. Entonces, si ella, por ejemplo, el día de hoy necesitaba dinero por la razón que fuera, entonces ella se arrodillaba ante estas entidades negativas y lo que hacía era hacer rezos. Y estos rezos que ella hacía, los hacía pues como una especie de ofrenda. Por ejemplo, decía, espíritu tal, si me das esto, te prometo darte tal víctima. ¿Me entiendes? O darte esto o esto otro. Y la mujer, pues, en una de esas secciones, casualmente se dispuso a hacer, pues, uno de estas ofrendas o de estos ritos. Y esto coincidió con la mala suerte que cuando hacía este rito, a quien atrajo fue al protagonista de nuestra historia. Ese señor que le gustaba la vida alegre nos cuenta que él iba se llegó hacia el centro de la ciudad, hacia el centro de la ciudad de Cali. Y fíjate que él dijo, no, mira, yo fui, como él trabaja en el gremio de la construcción, él fue a comprar ciertos materiales en el centro de la ciudad de Cali. Y que el señor le entró un desespero tremendo, un afán. O sea, mejor dicho, que sí o sí tenía que conseguir una mujer que lo satisfaciera en el campo erótico. Sí o sí tenía, o sea, sintió tanta intuición, sintió tantas ganas, un desespero, que este señor, terminó cediendo y se dirigió a uno de estos sitios que normalmente ya le llamamos burdeles o cantinas para adultos. Y dentro de este sitio, el señor entró al sitio, pidió una cerveza y le pasaban chicas por su lado, le pasaban chicas, la tentación por el lado, como dice el dicho, pero el señor no escogía ninguna. Y él miraba hacia todos lados y él dice que estaba como hipnotizado y miraba hacia un lado, pero era como si estuviera buscando a alguien en especial.
Y él dice que él sentía que por su mirada pasaban chicas muy bonitas, muy hermosas, pero que ninguna le generaba un atractivo o un morbo especial, ¿me entiendes? Pero cuando él levantó la vista, mirando como en posición hacia el baño, vio que salió una mujer que ante sus ojos era muy hermosa. Era una mujer pues con solo verla él se excitó, con solo verla le produjo muchísimo placer y pues nada, dijo, esta es la mía. Y el Señor emprendió el camino hacia ella y la mujer también era mirándolo fijamente, fijamente, como quien mira a su presa, como quien dice, este es mío, este no se me va, este es uno de los que yo estoy esperando, uno de los que mediante el rito atrajen. Efectivamente la mujer se acercó hasta la mesa donde él estaba, pidió algo de beber, bebió con él y automáticamente como dice el dicho, lo convenció de que fueran a estar a solas para poder pasar pues este momento de la intimidad. Cuenta la historia que el Señor estuvo con la chica, pero cuando él salió de allí, él no recuerda cuánto tiempo estuvo, solamente recuerda que entró de día y salió de noche. ¿Me entiendes? Solamente recuerda eso. Y recuerda que no tenía un solo céntimo en el bolsillo, no tenía absolutamente nada. No tenía nada ni para el transporte ni nada en lo absoluto. Total, el Señor se dio sus mañas para llegar a casa y dice que cuando llegó a casa, después se sintió muy, muy bien, como que se hubiera sentido muy saciado, esa es la palabra correcta. Pero cuando él llegaba a casa, empezó a ver a su mujer como empezó a sentir rechazo por su mujer. Empezó a sentir rechazo por su mujer. Y a sus hijos ya los empezaba a ver como de forma indiferente. Empezó como una secuencia de que el Señor a su mujer ya le tenía como cierto recelo. Un rechazo de la familia. Correcto, el Señor solamente pensaba en este caso en esta chica. De hecho, él contaba de que de una u otra manera cuando iba a trabajar o cuando hacía, o sea, como que momentáneamente se le pasaban esos flashes de pensamiento de la chica, de la noche que tuvo con ella, los lapsos que tuvo con ella. Y él dice que él no recuerda haber estado mucho tiempo con esta persona. Sin embargo, ese hecho de que entró de día y salió de noche, sí le pareció curioso. Total, transcurrió una semana. Una semana después, contaba él, que salió el viernes del trabajo y bueno, como es normal, las personas que trabajan construcción en Colombia, pues generalmente se les pagan cada semana, ¿me entiendes? Entonces salió el día viernes, él pidió un adelanto de dinero el día viernes porque el desespero de él era tanto que no lo dejaba tranquilo. Él tenía que volver al sitio, tenía que volver al lugar, él tenía que volver al sitio donde conoció a esta mujer extraña y efectivamente el adelanto que le dieron fue para eso. Se dirigió hasta el lugar y estuvo en ese lugar y efectivamente era como si la mujer ya lo estuviera esperando, ¿entiendes? La mujer estaba en la misma mesa, con la misma bebida y con la mirada fija hacia él tan pronto lo vio entrar. Y el Señor efectivamente fue hasta allí, se sentó y nuevamente estuvo con ella en su romance pasajero y nuevamente recuerda que él se embriagó tanto del romance con esta mujer que él no recuerda tampoco el tiempo. Le pasó exactamente lo mismo. Entró y no supo a qué hora salió. Resulta que el Señor se fue a casa y tan pronto se fue a casa, cada vez que iba a su casa y estar con esta chica como que aborrecía más a su esposa y a sus hijos eran más indiferentes. Y transcurrió una semana en la misma tónica y a la semana siguiente le entró el mismo desespero, ¿me entiendes? Le entró el mismo desespero, pero ya su psique emocional como que ya le indicaba que algo no estaba bien, ¿me entiendes? Que esto ya no era normal, ya había pasado de ser una simple casualidad a convertirse en una especie de patrón. Entonces, ese señor cuenta de que se aguantó el hecho de ir donde esta mujer ese viernes en la noche. Se aguantó y se fue para su casa. Como que algo en su raciocinio le dijo, hombre, es que esto no está bien ya, esto es muy extraño, no tengo por qué estar yendo cada 8 días a gastarme el dinero y esto está raro, ¿me entiendes? Está muy extraño. Total, se dice que este señor entonces se fue para su casa, normal,
luego de estar con su familia un rato, en la cual continuaba con ese azar y como con esa intención de que tengo que ir, el Señor dice que él se lo aguantó. Bueno, por fin llegó el momento de ir a dormir y se fue a dormir. Dice el Señor que transcurrió un tiempo en el cual él se quedó dormido y él escuchó un aletear muy fuerte dentro de la habitación. Y dentro de la habitación, él dice que él abrió los ojos y vio un pájaro gigante dentro de la habitación. Y que el susto lo paralizó por un momento, pero que a su vez, después de esa parálisis, él gritó y él cuenta que él sacudía a su esposa moviéndola de tal forma de que su esposa, bueno, pidiéndole como una especie de auxilio, que él ya no sabía qué hacer al ver este animal. Él cuenta que él no sabía si estaba entre dormido, si era un sueño muy vívido o si esto estaba pasando. Pero él dice que jaloneaba a su mujer y su mujer no respondía, no hacía nada, no se movía. Que por un momento después del medio del desespero dice que el pájaro se le acercaba aleteando, pero que era un pájaro enorme. Y que él por un instante cerró los ojos, empezó a orar y dentro de la oración le pedía ayuda a Dios, que no lo dejara solo en esa situación. Le pedía perdón por la situación que estaba pasando, le pedía perdón por lo que él le estaba haciendo a su esposa o por lo que le había hecho también a su esposa y a sus hijos. Le pidió perdón por las cosas que estaba haciendo y le hizo la promesa de encaminarse si lo liberaba de esa situación, que era un pánico, brutal, porque este pájaro cada vez se le acercaba más. Cuenta el Señor que por un instante él cerró los ojos y luego de que estaba en la oración, al final hizo un Padre Nuestro, y cuando terminó el Padre Nuestro, todo quedó en silencio, todo quedó en calma. Y el Señor abrió los ojos y efectivamente ya el pájaro no estaba. Lo que se dice de esta situación, lo que él comenta, la conclusión que él sacó de esto es que como él no fue ante la mujer, como que no accedió a su invitación, esta mujer decidió cumplir el sacrificio. Entonces como él no fue, entonces fue ella la que se le presentó con el fin de decir, bueno, como este ya no me sirve porque ya no se está dejando someter a mí, entonces el paso que tengo que cumplir ahora es presentarlo como una especie de sacrificio a la entidad que de una u otra forma me ha servido. Esa es la conclusión que sacó el Señor. Y el Señor cuenta que desde ese día empezó a la iglesia, empezó a congregarse, empezó a vivir una vida de fe y todo cambió, todo empezó a cambiar. La relación con su esposa, la relación con sus hijos, todo absolutamente cambió. Esta señora ahora no se te toma una cerveza en ningún otro lado. Ahora está al 100%, hasta donde yo me di cuenta, con su familia. Wow, es que es impresionante estas cosas. Bueno, a mi madre pasó casi igual, pero diferente. Ahí mismo en esa casa, que te digo que pasó tantas cosas, ella estaba en embarazo de mi hermano, de uno de mis hermanos menores. Y ese que estaba normal en la habitación, acostado con mi padre, cuando de un momento a otro siente una mujer que se le montó encima, se le sentó aquí en el pecho. Sí. Pues se le sentó en el pecho y la empezó a ahorcar. Ya la veía así con los ojos rojos, pero no le veía la cara de quién era. Y la empezó a ahorcar y que le decía, por tu marido te voy a matar. Y decía, por tu marido te voy a matar. Y la ahorcaba y mi mamá gritaba, le pegaba a mi papá para que se levantara y mi papá no se despertaba. Y esa cosa la ahorcaba, le decía que por mi papá la iba a matar. Le decía, por tu marido te voy a matar. O sea, la escuchaba clarito, tu madre la escuchaba clarito. Ella le hablaba, ella decía que le hablaba así como, ahí a la cara le decía, por tu marido te voy a matar. Y la ahorcaba. Bueno, y con mi mamá sabía de esas cosas, ella no es bruja, pero sí se ha movido Sí. en eso, porque ella antes iba mucho a brujos, a visitar brujos y esas cosas, entonces ya sabía más o menos oraciones que me habían enseñado. Entonces ella dice que empezó a hacer una oración, de esas que le enseñaron, y que eso le dio como una fuerza, y la pudo levantar, a la señora la levantó, y la azotó en el suelo. Hostia. Que cuando la azotó, que le dijo otra oración, pero le dijo, mañana tenés que venir a las 6 de la mañana a pedirme sal. ¿Le dijo tu mamá? Sí. Sí. Le dijo una palabra, le dice,
mañana a las 6 de la mañana tienes que venir por sal, gran puta, dijo así. Me dice esa palabra. Y que esa cosa como se desvaneció, se desapareció. Hostia. Y al otro día a las 6 de la mañana llegó tocando, pidiendo que si le podían regalar un poquito de sal. Así. ¿Qué era? ¿Una vecina conocida? Bueno, ella nunca nos quiso decir quién era, Sí. pero ella dice que era, solo me digo que era alguien del barrio, una señora conocida. O sea, fue a pedir sal y se reveló, se autorreveló. Ay, Como supo quien quién dice el dicho, supo quién era. Es que esto es llamativo porque también he sabido que los que ejercen la brujería están condicionados por este tipo de cosas. Cuando se les hacen, ellas trabajan con entidades negativas, con espíritus del bajo astral, pero a su vez las personas que también trabajan con los espíritus buenos o con la espiritualidad buena o con Dios, cuando hacen estos rezos también la condicionan, como el caso de lo que vos decís de tu mamá, que oró y automáticamente la predispuso a que tenía que venir al día siguiente revelarse. Sí. Revelarse. Y ella dice que cuando nació mi hermano, fueron a bautizar a mi hermano, o le hicieron que lo bautizara en los brazos de ella. Y nosotros no sabemos quién es ni nada. O sea, nunca se dieron cuenta de nomás. Eso fue mi mamá con los padrinos de mi hermano y Sí. ya lo bautizaron. Mira, me has hecho acordar de una historia. Yo tuve una persona a la cual muy cercana, muy allegada a nuestra familia, que ella trabajaba en casas de familia, trabajaba como la asistenta, como se le dice aquí en España, y ella dice de que en esa casa ocurrían cosas muy extrañas. Dicen que sus patrones tenían mucho dinero, muchísimo, pero muchísimo dinero. Y el dinero, vamos, no les faltaba y les entraba a punta pala por todo lado, ¿vale? Y resulta que un día fue a hacer la compra, fue a hacer el mercado. Y cuando fue a hacer el mercado, en el punto de autoservicio se encontró a otra chica que también trabaja como asistenta. Y se dice que la chica se le acercó y le dijo, oíste, ¿y vos cómo puedes trabajar ahí en esa casa? Entonces ella le quedó mirando sorprendida y le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Entonces él dijo, es que usted no sabe qué es lo que pasa con su jefe. Usted no sabe lo que pasa con su patrona. Entonces ella le dijo, no, sorprendida, ella no, ¿sabes? Inocente. Yo no sé qué pasa con ella. Es que tu patrona es bruja. Como así, ella es que se burlaba, ella pensaba que le estaba haciendo una broma, me dijo, no, y se le puso serio y le dijo, no, tu patrona es bruja. Y la chica le nuevamente renuente, o sea, decía, pues, ¿cómo vas a creer que estás hablando? Ese tipo de broma no me las hagas, que no me gustan, le dijo. Entonces la chica nuevamente seria le dijo, te estoy diciendo que tu patrona es bruja, y lo sé por experiencia propia. Digo, ¿o de dónde cree usted que le llega tanto dinero? ¿Cómo cree usted que ella hace tanta plata? Entonces ella dice, pues normal, ellos son personas que tienen sus negocios y han prosperado y han tenido la buena fortuna. Me dijo, no han prosperado ni han tenido la buena fortuna. Tu patrona es bruja. Total, le insistió tanto la chica que le fue como germinando esa pequeña duda. Y se fueron hablando por el camino y la chica le dijo, mira, tú quieres comprobar que lo que yo te estoy diciendo no es mentira, vas a hacer lo siguiente. Y al día siguiente me llamarás y me dirás mentirosa o me dirás si tengo o no tengo razón. Y ella le dijo, a ver, cuando vos llegues hacia tu casa y cuando ya sea la hora de acostarte, haz lo siguiente, coja varias agujas y todas enhébrelas al tiempo, páselas por un hilo. ¿Me entiendes? Y una vez estén enhebradas todas esas agujas, póngala usted en lo que es la parte de la puerta donde tu patrona duerme. O sea, haga eso. Sin que ella se dé cuenta, pueden ser agujas pequeñas, que casi no se vean. Pero usted coja y póngala arriba de la entrada donde tu patrona
se acuesta a dormir. Ponla arriba, puedes pegarla con cinta o con lo que tú quieras, pero coge y enhebra varias agujas y colócalas allí. Si la señora te llama gritando que le vengas a quitar eso, esa es la prueba que vos necesitas para darte cuenta de que tu patrona es bruja. Porque ¿cómo tiene ella? ¿Por qué simplemente le va a molestar ese tipo de cosas? Pues efectivamente la señora como que estaba entre lo hago, no lo hago, lo hago, sí lo hago. Y ella cuenta que después de preparar la comida esa noche, ella se fue a su habitación y ella se quedó expectante y le da vueltas en la cabeza y le da vueltas en la cabeza lo que esta chica le había dicho. Y que ella no se aguantó. Ella no se aguantó. Que cuando ya los patrones se fueron a dormir y todo el mundo se fue a dormir, ella lo que hizo fue enhebrar las agujas, cogió par de cinta y la puso de lado a lado en la puerta de entrada a la habitación de su patrona. Dice que ella se fue a la habitación y no había llegado a la habitación cuando la patrona le gritó: fulana de tal, necesito que vengas corriendo rápido y me quites esas putas agujas. La pregunta es, ¿cómo sabía ella de que había agujas? Y ella contaba a la chica, que la patrona gritaba desde adentro de la habitación. Gritaba fuertemente: ¡quítame las agujas! ¿Me entiendes? Entonces que la chica salió corriendo y le dijo, sí señora, salió corriendo ya en medio de su ingenuidad, fue y se las quitó. Y dice la chica que cuando le quitó las agujas, la señora apareció como si hubiera salido, como si se hubiera teletransportado hacia donde ella y la cogió del cuello. Dijo, no vuelvas a coger esas putas agujas y a colocármelas aquí. Porque el día que tú hagas eso, te arranco el cuello. Y esa fue la forma en la cual la chica dijo, efectivamente, esta chica que me contó esta anécdota acerca de mi patrona tenía razón. Pues dice ella que no duró mucho en esa casa y que tan pronto vio el lado, solicitó la renuncia y se fue. Y que nunca quiso volver a saber de esa señora. Wow, impresionante esa historia. Ya te lo digo. Uf. Y este mundo, como dice el dicho, muchos no creen en brujas, pero de que las hay. Sí, no, bueno, yo creo porque he vivido mucho, tengo mucha experiencia. Bueno, y la gente dice, no, eso es mentira, que son cuentos de la gente, que son cuentos de los abuelos, que no es qué. Pero bueno, yo tengo historias que no son de hace mucho. Tengo una historia de hace 6 años, 7 años, también en ese pueblito, y eso que fue algo sorprendente. Eso para mí está la más fuerte que yo he vivido, porque nos pasó a 3 personas a la misma hora y en lugares diferentes. Todo empezó así, era un viernes, amanecer sábado. Yo estaba durmiendo con mi esposa y mi hija, y en ese tiempo, bueno, mi hija tenía una habitación con su cama y todo para dormir, pues ya no le gustaba esa habitación, no le gustaba dormir. Entonces nosotros, en la habitación de nosotros le teníamos otra cama para que ella durmiera. Y ella siempre se despertaba en la noche, en la madrugada, y se acostaba en el medio de nosotros. Entonces yo me acuerdo que ese día se acostó en el medio de nosotros y como se movía tanto, no me estaba dejando dormir. Y dije, no. Y me paré, mejor me fui a acostar a la cama de ella, ahí mismo en la habitación, pues en la cama de ella, y la dejé a la niña durmiendo con mi esposa. Cuando de un momento a otro yo siento una pesadez, pero un miedo, me entró un miedo, era el miedo que la pesadez. Y digo, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Y me estaba acostando, a lo que me estaba acostando sonó el blum otra vez en el techo, así como lo conté en la historia pasada, igualito. Así no se venía para acá corriendo, pues se venía corriendo por toda la casa. Y boom, 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 boom. Y escuchaba como alas. Y el sonido, yo con ese miedo, ¿yo qué hago? Porque la verdad a mí estas cosas me dan mucho miedo. Yo soy muy temeroso a estas cosas. Y yo para levantar a mi esposa. Y yo en mi mente, yo me hacía la pregunta, ¿será que levanto a mi esposa? Y yo mismo me contestaba, no, porque ella es más miedosa que yo y dos miedosos, ¿qué vamos a hacer? Decía yo.
Y yo con ese temor de mi hija, de mi esposa ahí, empecé a orar. Pero oraba con mucho miedo, el miedo no me dejaba. Y esa cosa como que se iba, pero llegaba como con más fuerza. Yo sentía que caminaba, blum, 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 y la habitación vibraba. A medida que llevaba un paso, la habitación vibraba, vibraba. Yo empecé a orar, empecé a clamar a Dios que me ayudara, que me diera el poder. Y esa cosa sonaba, blum, blum, blum. Y yo oraba, lloraba, lloraba. Y yo sentía que se iba, pero ya volvía, no pasaba ni 2 segundos. Es como que volaba y volvía otra vez. Bueno, y es algo raro, que uno no puede decir, no, que un perro, un gato, porque esa era la única casa de 3 pisos. Enseguida era una casa de 2 pisos y acá también era una de 2 pisos. Entonces, si era un perro, pues tenía que saltar hasta el tercero y volver a saltar al otro. O si era un gato, tenía que también escalar, y saltar. Pero las pisadas eran muy grandes, muy fuertes para ser un animal de eso. Entonces yo con mi miedo, orando, pero orando con mucho miedo. Y esa cosa como que no le hacía nada, no le hacía efecto. Entonces yo empecé a orar en medio de la oración, como que Dios me dio como esa fuerza. Entonces lo primero que empezó a ir fue el miedo. Se me empezó a ir el miedo. Y empecé a orar con más fuerza. Y yo sentía que entre más fuerte oraba, esa cosa más duro golpeaba el techo, más duro. Y yo oraba. Y empecé a cubrirme con la sangre de Cristo. Como dicen que está nuestra armadura, nuestra fuerza, empecé a cubrirme con la sangre de Cristo y a pedirle a Dios que me ayude. Y sentía, digamos, como donde yo estaba, yo estoy aquí, y aquí arriba del techo empezó como a saltar solamente en ese punto. Empezaba a saltar, sin y escuchar el boom, boom. Pero en ese momento ya no, el miedo se me había ido, ya no tenía miedo. Y yo oraba, y le empecé a pedir a Dios que me ayudara, que enviara ángeles, que no me dejara solo, que yo no estoy solo, que Dios estaba conmigo. Y oraba. Cuando de un momento a otro, un grito, y todo se calmó. Cuando empecé a escuchar pasos, pero ya abajo. Y abajo vivían los abuelos de mi esposa. Y cuando yo me salgo de la habitación y voy a verlo y le digo a él, no, usted no escuchó nada. Me dice, no, yo estaba despierto hace rato en mi habitación, yo no he escuchado nada. Él nunca me escuchó ni a mí orar, nunca escuchó los pasos y nada. Y la habitación de ellos estaba abajo, la habitación de nosotros. Absolutamente nadie se dio cuenta de eso. Fue un hecho meramente espiritual. Sí. Y nada, yo ahí con ese miedo, con esa le conté a él. Bueno, y el otro día, como no trabajaba, sí, mi hermana tiene un negocio de pescado, ya vende pescado en la galería. Sí. Y quedaba cerquita donde yo vivo. Entonces yo me levanto, me arreglo en la mañana y voy a contarle la experiencia a ella, lo que me pasó. Sí. Entonces yo llego ahí y cuando ella me dice, ay, Alipio. Bueno, mi nombre es Andrés, ella me dice, Sí. de Recocha me dice Alipio. Sí. Y me dice, ay, Alipio, si te contara lo que me pasó ayer. No me jodas. Sí, entonces cuando me empecé a decir que no, que ella estaba en su habitación y que el perro, como ella tenía un perro, Sí. no paraba, y sentía que el perro se iba al fondo del patio. Sí. Y se volvía llorando hacia la puerta del patio, porque el patio ya es grande, tenía matas de guayaba, tenía un palo de limón, Sí. otros de plátano verde, tenía así varios palos ahí, y al fondo estaban los baños también. Entonces, que ella escuchaba el perro nomás, Entonces que ya se levantó como en la raya, eran las 3:30 y esa misma hora Sí. era lo que me pasó a mí porque yo vi la hora, eran las 3:30 de la mañana. Sí. Entonces que ella se levanta a la habitación, ella la primera, eso tenía 5 habitaciones,
primero estaba la sala, ella salía de la habitación hasta la sala, después la cocina, y de ahí seguía para el patio. Entonces ella iba así. Y cuando iba entró a la cocina y ya iba a abrir la puerta del patio, ella sintió un miedo que le hizo erizar toda la piel, toda la piel se le hizo erizar. Entonces ella me dice que ella se devolvió a la habitación, que ya no fue capaz de abrir la puerta. Y se entró a la habitación y el perro seguía ladrando y corriendo en ese patio, corriendo y ladrando y llorando porque él como que llegaba a la puerta Sí. llorando y se iba hacia donde estaban los palos, Sí. ladrando durísimo. O sea, era como si se hubiera visto algo, estuviera viendo algo, alguna presencia. Y él estaba viendo algo ahí. Entonces mi hermana empezó a orar en su habitación, Sí. Empezó a orar. Y ahí ella dice que no, yo como creyente, yo no puedo tener miedo a esto, yo no le puedo tener miedo a estas cosas. Entonces que ella se armó de valor y se fue para el patio. Sí. Entonces sale, abre la puerta y cuando la ve, ella dice que ve un pájaro grandísimo de una persona con los ojos rojos, todo de negro, y está encima de los palos de plátano que ella tenía. Y que a la que ella lo vio ahí. Y sintió temor, ese miedo, ¿no? Pero ella no se fue, se quedó ahí y empezó a orar. Sí. Y orar, y a reprenderla, y orar. Y yo le fui dando como esa fuerza. Sí. Y ella empezó a orar más duro. Y esa cosa la aleteaba y se iba volando y se volvía ahí el palo. Y la aleteaba y no burlaba, sino que hacía como ¡guau! Así durísimo. Y ella le oraba duro y le oraba. Y pero esa cosa no se iba. Entonces ella me cuenta que empezó a cubrirse con la sangre de Cristo, a cubrir toda la casa con la sangre de Cristo. Y le empezó a pedirle ayuda a Dios, que le ayudara. Sí. Y que le enviara ángeles con espadas desenvainadas. Ella me dijo que con ángeles con espadas desenvainadas. Y pidió la ayuda de San Miguel Arcángel. Sí. Y orando, y cuando ella apenas empezó a decir eso, que Dios la ayudara con San Miguel, Arcángel y los ángeles con espadas desenvainadas, que esa cosa empezó a gritar y se retorcía, y se desapareció. Pero todos los palos que ella tenía, todos los derrumbó. Todos los derrumbó. Caramba. Y fue al mismo tiempo. Al mismo tiempo. El mismo día, a la misma hora. Y cuando a ratico ella me está contando eso, Sí. porque ella me contó, pero que no, que el primero que la vio fue mi otro hermano, Juan. Sí. Que él fue al patio, al baño, Sí. pero que él sí sintió que algo negro le pasó por aquí. Pero no le paró bola. Sí. Él sintió así como el miedo y de mejor se fue corriendo a su habitación y se acostó y ya. Y cuando mi hermana fue a orar y todo eso, no escucho ni mi hermano tampoco orando. Nada. Eso. Y la otra persona que yo digo que somos tres, a la misma Sí. familia, mi hermano, el mayor. Sí. Ahí también le pasó, pues él sí fue raro porque él dice que la vio en un sueño, aunque él dice que eso fue a lo espiritual. Sí. Él dice que estaba acostado y que vio entrar una mujer con los ojos rojos a la casa de él. Entonces que de una se paró y le fue a orar y a arrependerla. Y que esa cosa le decía que ya no se iba a ir. Que porque, Reacio. sí, porque uno de mis hermanos, Sí. que ella le decía a él, que uno de mis hermanos le dio la autoridad en el poder para estar ahí. Uno de tus hermanos le dio la autoridad Sí, no se sabe quién de a nosotros. hacer ese. Sí, que ya uno de nuestros hermanos, y él le dijo, uno de tus hermanos me dio la autoridad, yo no me voy a ir de aquí. Yo no me voy a ir. Quieto. Que ella le decía así. Sí. Y que la arrepentía y la arrepentía en oración hasta que tuvo que salir y se fue y desaparece. Pero él sí dice que fue en sueño, a él la atacó, pero en sueño, uno la vio. A ese, cuando ya esa cosa se desapareció,
Ahí se despertó y vio la hora también a las 3 y pedazo. Uf, caramba, o sea, hora crítica, ¿no? Hora crítica. Fíjate que este mundo de las brujas es tan fascinante y dentro de lo fascinante en el sentido fascinante en el sentido espeluznante, ¿no? Porque son de las cosas más comunes y más palmantes dentro del mundo paranormal que le suceden a la mayoría de las personas. Porque las brujas, generalmente siempre hay una donde uno menos No se lo espero. lo espera. Sí, porque es una persona normal, solo que Hace esta serie de prácticas, ¿no? Mira que curiosamente yo tuve una amiga, y digo tuve porque hace mucho que no sé de ella, que esta persona, fue una gran amiga en su momento cuando tuvimos conexión, porque pues hace mucho que no sé de esta persona, cogimos rumbos diferentes y cada uno fue por su lado. Y ella en una oportunidad me contó una historia referente a eso que vivenció ella personalmente. Y en aquella época yo era una persona que iba mucho a la iglesia. Entonces me comentaba ella esta situación más que nada para que orara por ella. Resulta que esta chica era una muchacha muy atractiva. Era o es, no lo sé, supongo que sigue viva. Una chica muy atractiva. Y tenía muchos amigos, muy amiguera, o sea, atractiva y a la vez carismática. Por ende, entonces le entraba fácil a los ojos de las personas. Pero a su vez eso es un arma de doble filo, porque así como le caes bien a mucha gente, también por ese mismo don y talento, le caes mal a otras personas, ¿entiendes? Entonces jalas envidia. Entonces ella dice que hubo una época donde iba para arriba y para abajo con una chica que también era muy bonita, pero era una chica que tenía, como decimos nosotros en Colombia, unas paradas muy chimbas, muy malas, unas paradas, unos comportamientos un poco raros a veces, ¿me entiendes? Un poco bipolares, que había momentos donde era muy alegre y hay otros momentos donde era un poco amargada. Pero aún así, pues ella dice que, bueno, amiga es amiga y la toleraba, ¿me entiendes? Entonces iban de fiesta, iban y venían, salían, etcétera. Y dice que en una oportunidad las invitaron a una fiesta en Colombia, pues obviamente para los que son de allí, para los que no son, explico. Las fiestas en Colombia suelen ser o en discotecas o en casas, dependiendo del estrato social, por así decirlo. Entonces que en una oportunidad le invitaron a una fiesta, a unos cumpleaños de un amigo, y entonces que se fueron todos para allí. Resulta que ese día, bueno, hubo uno de los chicos bien pintosos, bien guapos, llegó y la sacó a bailar. Pues la chica aceptó, salió, bailó con él, se lo gozó ese día, como es el dicho, y bueno, dio la curiosidad, la casualidad de que el chico le tiró los perros, o sea, el chico le llamó la atención y bueno, se la charló y la peladita pues se dio cuenta de que el chico le gustó también y aceptó, ¿me entiendes? Conclusión total, en la noche terminaron dándose besos, terminaron dándose sus caricias, pasándola bien, ¿me entiendes? Como que surgió un romance en ese momento allí. Bueno, ella dice que muy contenta ella, pero que de un momento a otro la amiga se le acercó y le dijo, no, yo me quiero ir ya, que vamos. Yo digo, no, pues espérate que la estamos pasando bien, pues ya entró su romance, pues yo no se quería ir todavía, pero la amiga le entró como decía afán y esa rabia, no, vámonos, porque es que ya estoy cansada, etcétera. Bueno, total, la jodió tanto a la chica que la convenció. Y bueno, terminó yéndose. La chica dijo, listo, vamos. Bueno, se cruzaron los números con el chico. Quedaron de hablar para luego más adelante salir, etc. Dice la chica, mi amiga, dice que la chica que la acompañaba le dijo, mira, vámonos a mi casa. Y pues nada, quédate conmigo allí porque pues a la final, pues que te vas a ir hasta ahora para tu casa, pues quédate y ya mañana al amanecer, pues te vas para tu casa. Bueno, la chica no le dio problema, total no tenía compromiso con nadie, no tenía hijos, o sea, es una persona independiente, trabajaba para sí misma y vivía sola. Le digo, vale, de una, pues vamos y pues sí, no, me quedo ahí, ya mañana vemos qué pasa. Cuenta la chica que se quedó ahí y al día siguiente, la chica muy amablemente, eso fue un sábado, amanecer domingo, el día domingo en la mañana la chica amablemente se le acercó con unos pericos, o sea, pericos para los que no saben, en Colombia los pericos son huevos con cebolla y tomate, y le acercó un jugo de naranja y un café.
Bueno, la chica se levantó con lo que nosotros llamamos guayao, o aquí se conoce como resaca, después de una noche de alcohol. Y la chica lo primero que se tomó fue el jugo. Se lo tomó, como dice el dicho, abarrotada. Se lo ingirió totalmente. Y que después de eso pues sintió hambre. Y que la chica empezó a comerse su perico. Pero ella dice que estos pericos eran un poco extraños. No, o sea, no sabían cómo generalmente se preparan los pericos. ¿Me entiendes? Sabían un poco extraños. Pero que ella tenía tanta hambre que ella igual se los comió. ¿Sabes? Cogió un pedazo de pan, se tomó el café y bueno, todo normal. Entonces se despidió de la chica, mira, ya me voy, bueno, se fue para su casa, todo normal. Al día siguiente, cuando ella se dispuso para irse al trabajo, ella dice que se sintió como con una pesadez, como con un malestar. Se sintió pues como con, no sé, como un desgane. Pero aún así la chica sí se bañó, se organizó y bueno, se fue al trabajo. Y estuvo en el trabajo durante todo el día con el dolor de cabeza. Pues ya dice que esto probablemente era la continuidad de la resaca, que probablemente había ingerido tanto alcohol que eso le había ocasionado pues ese tipo de problemas aún en el trabajo. Bueno, ya regresó a la casa, continuaba con el dolor de cabeza, se tomó una pasta, le pasó un rato, pero al día siguiente al levantarse también el mismo berraco dolor de cabeza. Y ya al mediodía ya se sintió tan mal que ella tuvo que pedir en el trabajo un permiso y se fue directamente por urgencias. Y al irse pues por urgencias, pues nada, esto no lo calificaron como una enfermedad grave, sino pues algo ocasional, estrés, etcétera. Y bueno, le dieron lo que suelen mandar allá, paracetamol, acetaminofén, ¿me entiendes? La chica dice que le dieron un día en el trabajo de descanso, dado a esto, y que ese día en la casa pudo descansar, pero no dejaba de sentirse mal. Resulta que la chica ya entrada por la noche empezó también, así como contabas vos, empezó a sentir un pánico, empezó a sentir miedo, empezó a sentir angustia, empezó a sentir como si hubiera gente con ella en su casa. Y ella dice que ella empezó a sentir tanto miedo que se acobijó y se acobijó de pies a cabeza. Y hubo un momento donde le dieron tantas ganas de ir al baño que ella dice que levantó la cobija y miró en dirección hacia el baño porque ella vivía en un aparta estudio y vio una sombra pasar. Y sintió un pánico brutal. Sintió tanto pánico que tuvo que llamar a su hermana que le viniera a acompañar. Y su hermana vino, la acompañó, estuvo con ella. De hecho, cuenta que la hermana la acompañó al baño. Pero hubo un momento que cuando se volvieron a acostar, la hermana se quedó dormida, ella le dieron nuevamente ganas de ir al baño. Y que ella se levantó sin pensarlo y fue al baño. Cuando estuvo en el baño, ella agachó la cabeza mientras se sentó en la taza y cuando la levantó, dice que vio los pies de un hombre, como una sombra, pero que era de un hombre, junto a ella. Ella pegó un grito y cuando pegó el grito, la hermana vino corriendo, ¿me entiendes? Y que ingresó al baño y que ella estaba muerta del pánico, del miedo. Ella dijo, no, tranquila, la hermana trató de calmarla, no, tranquila, probablemente es que te levantaste dormida, viste algo que no debiste ver, no es nada malo, simplemente es un sueño o te levantaste tan dormida que pasó ese tipo de cosas. Total, esa noche pasó así. Le pidió a la hermana que por favor la acompañara, la hermana obviamente pues tenía su familia, su esposo no podía hacerlo. Entonces ella trató de, bueno, como pudo, trató de pasar la semana. Pero ella dice que cada vez que ella intentaba tener seguridad, como que le entraba más pánico, le entraba más miedo. Ella dice que cuando se iba a trabajar sentía a alguien que la perseguía. Cuando llegaba a la casa sentía que alguien la acompañaba. Cuando se iba a la compra, a donde ella fuera, sentía que algo la acompañaba y que esa presencia cada vez se hacía más pesada, es decir, su cuerpo se hacía cada vez más pesado, más pesado. ¿Me entiendes? Era como si como si alguna entidad se le hubiese pegado y empezara como a absorberle la energía y ella se sintiera más pesada, más pesada. Ella total entró en un desespero tan drástico que ella casi toda la noche llamaba a la hermana. La hermana obviamente no podía ir, pero llegó un punto donde la hermana también se desesperó y empezó a buscar una forma de ayudarla. Y esta forma de ayudarla fue buscar también gente que supiera de esto, lo que comúnmente se llaman practicantes de magia blanca, o brujos de magia blanca, o brujos buenos, entre comillas, lo que se suele decir.
Y sí, un día cualquiera no dejó que su hermana fuera al trabajo, sino que la cogió y la montó en un taxi, se la llevó donde una persona, esa cosita. Esta persona que la atendió era una vidente. Ella dice que tan pronto la vio, inmediatamente vio una entidad que estaba pegada a su espalda y que esta entidad era de un hombre y que este hombre era un ser que se había apegado a ella tanto que ahora como que ella se había convertido en su casa. Y este ser no tenía pensado irse. Total, ella la ingresó, le hizo una lectura, le hizo unos rezos, unas oraciones y cuenta que esta persona habló con esta entidad. O sea, la medium canalizó a esta entidad y habló con esta entidad mientras estaba en una sección con ella. Y en esta sección lo que le decía y le preguntaba era ¿por qué atacas a esta señora? ¿Por qué atacas a esta chica? ¿Qué tienes en contra de esa chica? Lo que la entidad le respondió fue que su intención no era esa. Su intención no era dañarle, pero que alguien, de alguna u otra forma, la había atado a ella. Y que como él no podía despegarse por sí solo, había elegido quedarse allí y posesionarse de ella. Cuando ese tipo de cosas pasaron, la vidente le explicó esto a mi amiga. Me dijo, mira, el que esta entidad se te haya pegado o esté contigo solamente obedece a dos cosas. Una de dos. O tú eres una persona que practica magia negra y has trabajado con esto de la tabla Ouija, o quizás has hecho algún ritual que no supiste hacerlo y abriste un portal y esta entidad se te pegó. O bien una persona cogió la esencia de este ser ya fallecido y te lo dio en algo de comer. Ella quedó sorprendida. Dice que en el momento lo que se le vino a la cabeza fue esa vez, esa mañana el desayuno, que le supo totalmente rarísimo lo que estaba comiendo. ¿Me entiendes? Y la chica lo que le comenta, dijo, la medio le dijo, pues hija, lo más probable es que si tú no practicas nada de estas cosas, lo más probable es que te hayan dado o tierra del cementerio de la tumba de este señor o algún tipo de hueso molido del cadáver de este señor, de este muerto. Por eso el espíritu de esta alma está en pena pegado a ti. Y eso es algo muy grave. Entonces me contaba mi amiga que esto fue algo tan drástico en su vida que la traumó mucho. Y la única forma que ella encontró solución a raíz de lo que le dijo esta medium fue yendo a la iglesia. Encontró una congregación en la cual, mediante las oraciones de un ministro, pudo despegarse de esta entidad. Y ella dice, no, hoy en día me siento muy bien. Sin embargo, yo al que le cuento esta historia lo hago con el fin, a las personas que le tengo confianza le cuento esta historia y lo hago con el fin de que oren por mí para yo no volver a caer en este tipo de situación. O sea, Wow, qué fuerte. Súper fuerte. Pues primo, si tienes una última historia la escuchamos y finalizamos. Bueno, yo tengo muchísimas más. Ya si la gente quiere que me cuente muchas más, que lo digan en los comentarios Y le hace. y volver otra vez. Bueno, para despedirme voy con otra. Vale. Otra más o menos igual. Sí. Pero esa sí me pasó a mí. Bueno, hubo un tiempo, hace poco también, hace 6 años, 7 años, más o menos, que yo un momento a otro me empecé a sentir enfermo. Sí. Y empecé a dejar de comer, no podía comer. Y todo lo que comía, lo vomitaba. Digamos, comía cualquier cosa, lo vomitaba y empecé a comer poco. Sí. Y lo vomitaba. Y por eso empecé a adelgazar mucho, pero demasiado adelgacé. Y todo el mundo me ve, uy, es que te está pasando, ¿qué están haciendo? ¿Por qué estás así? Bueno, yo me acuerdo que apenas estaba empezando a vivir con mi esposa cuando pasó eso. Entonces, y después escaló al grado de que yo no podía salir, digamos, después de las 6 de la tarde no podía salir a la calle, porque sentía como un frío inmenso y me daban ganas de vomitar. Y así no había comido nada, no había tomado nada, yo vomitaba y sentía que me ahogaba. Y muchas veces hasta mi esposa me veía ahí todo como casi desmayado ahí, y ella se iba corriendo
gritando por la calle el miedo para que me ayudaran. Y llegaban los vecinos, me cogían, me llevaban al hospital, me hacían pruebas de todo y todo salía bien, que no tenía nada, no tenía nada. Todo sano. Todo sano, todo, nada me salía. Y seguía yo así, hasta que llega un día y me llama mi madre, mi mamá, y me dice que vaya donde ella trabajaba. Yo fui y me dicen, ya como mi mamá, como te digo, mi mamá antes ya iba mucho a visitar brujas y eso, a hacerse vistas y todas esas cosas. Sí. Entonces ella me dice, yo me fui a hacer una vista y ni siquiera pregunté por vos, ni siquiera te mencioné tu nombre y la señora de una te mencionó a ti. Que ahí le saliste en la vista, que me estaban haciendo brujería y que me querían matar por una brujería. Yeah. Entonces yo me quedé así como, wow, como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yeah. Entonces ella me dice, como yo sé que vos no me crees, no me vas a creer. Ahorita que yo salga del trabajo, venís por mí, me dice a la 1, venís por mí y nos vamos. Entonces yo llegué, me fui para mi casa normal porque esos días no estaba trabajando, me dieron la baja, aunque estaba en casa todos esos días. Entonces llegó a la 1 y yo como por la curiosidad, yo dije, no, voy a ver qué es lo que me dice. Saqué mi moto y fui por mi madre y nos fuimos. Sí. Ese quedaba otro pueblo. Sí. Nos fuimos, llegamos a la casa, era una casa, normalita, feíta, viejita. Sí. Entonces cuando llega la señora, yo la veo, siento como esa vibra mala y dije, no, esta es la bruja. Quieto. Sí. Esta es la bruja porque sentí como ese... Sí, la vibración pesada, ¿no? Y cuando entré a la casa, sentí una pesadez inmensa de casa. Y me hace pasar hasta el patio. Y en el patio tenía como una pieza, pero hecha a palo, a esterillas. Sí. Y ahí tenía un poco de santos, demonios, velas, un poco de cosas ahí colgadas ahí. Tengo cosas y me hace sentar y coge 3 tabacos. Y se empieza a fumar 3 tabacos. Y les empieza a mirar y fumar, ¿sabes? Y empieza a decir cosas, pues no sé por qué habla muy suavecito. Sí. Ya que... Y le hacía como oración, ¿no? Sí, le hacía como cruces a los tabacos, ella les dibujaba algo a los tabacos. Sí, le dibujaba y le dibujaba. Y le dibujaba y le dibujaba. Y me empezó a decir, no, que usted, si usted me sale aquí, que usted primero me dijo que alguien me quería hacer daño, que me tenían amarrado en el cementerio, y que me han hecho eso para matarme, que me querían matar. Quieto. Y empezó a decirme otras cosas que sí me estaban pasando en el momento. Y después me decía que no, que la familia de mi esposa me estaba haciendo brujería. Y bueno, primero me dijo que me querían matar. Sí. Después me dijo que era que me están haciendo brujería como para que yo no la fuera a dejar a ella, Sí. que no me fuera a separar de Sí. la muchacha. Y después me decía que no, que me han puesto un espíritu que me iba a hacer matar, que en estos días en la moto me iba a morir atropellado. Me iba a accidentar en la moto y me iba a morir. No. Me empieza a decir así cosas y me decía otras cosas que sí, en verdad me estaban pasando, pero nunca se las contaba a nadie. Sí. Me las decía y me decía esas cosas. Pero yo en mi mente siempre he tenido que el diablo no saca al diablo, ¿no? El diablo no saca al diablo. El diablo, sí. Entonces ella me decía que me tenía que hacer unos rezos y otras cosas, que le anotara mi nombre en un cuaderno de ella, pero que tenía que hacer con mi propia letra, anotarlo. Y que me cobraba, me dio un valor, no me acuerdo del país, me dio un valor X que tenía que pagar. Entonces ella me queda viendo así y ella me dice, usted no me cree, ¿no? Y me dice, usted no me cree. Le digo, yo le creo. Le digo, yo le creo. Lo que yo no creo es que usted me vaya a sacar lo que yo tengo. Le dice yo.
el diablo no saca al diablo. Sí. Entonces ella me empezó a decir que no, que sí, que ella sí que lo saca, que que me desenterraba, que yo no sé qué. Me empezó a explicar según lo que ella hacía. Sí. Entonces yo le dije, el diablo no saca al diablo, le dije. Y yo le dije que esto sí es así. ¿Cómo se lo tomó la señora? ¿No se te enojó? No, bueno, yo le dije, si esto es así, tengo que buscarle a Dios. Claro. Le dije yo así. Claro. Entonces ella me empezó a hablar de Dios. No, es que si Dios, yo no sé qué, que lo hacía hablarme de forma mal de Dios. Entonces, bueno, empezamos así, empezamos. Y mamá que no, que sí, que hácelo, que yo no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo leí una parte de la plata. Sí. Y escribí mi nombre en esa cosa. Ujú. Pero yo me fui, de ahí me fui intranquilo. O sea, no estabas como muy convencido, lo hiciste más que nada como la Por la presión de la madre. presión de ese momento. Porque mi madre me decía que no estás viendo que te van a matar. Sí, claro. Bueno, la preocupación de ella, supongo, y solamente veía ese tipo de solución, no veía otra. Entonces pues yo me fui como muy inquieto, sí. Entonces yo llegué a la casa, me acuerdo, y ella me dijo, no, la bruja me dice, no, esta noche va a sentir cosas, una pesadez, va a sentir cosas, pero no se asuste, que eso es yo que estoy trabajando. Entonces yo me acuerdo que esa noche, fue pesadísima para mí, sentía como un hormiguero, como si me caminaran miles de hormigas en todo el cuerpo. La sentía así, yo me paraba y sudaba y sentía como hormigas caminando. Entonces yo, la verdad, no me aguanté más y llamé a mi hermano. Llamé a mi hermano mayor, como él es cristiano y se congrega en una iglesia. Entonces me empezó a hablar y me empezó a orar. Empezamos a orar, que lo otro. Entonces, al otro día, mi hermano fue a mi casa donde yo vivía, como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces yo como no quería que mi esposa escuchara, porque me están diciendo que era la familia, ella la que me está diciendo todo este año. Entonces yo me subí al techo, porque eso eran varios apartamentos y tenían un techo comunitario donde colgábamos la ropa. Entonces subimos allá al techo y empezamos a hablar, le empecé a contar todo lo que estaba pasando. Y me dijo, no, vamos a orar. Empezamos a orar, a reprender, a limpiarme. Y yo me acuerdo que ese día yo no había comido nada. No había comido nada porque yo no podía, como te digo, no podía comer porque todo lo que comía lo vomitaba. Entonces él me toca aquí, él me toca así, me empieza a orar y me toca por aquí. Dice que no, que sintió algo aquí. Entonces él me empezó a orar y empezó como a hablar en lenguas, ¿no? Hablar en lenguas, me empezó a orar. Empecé a vomitar y vomité algo como negro. Boté algo negro. Entonces me dijo, no, voy a hablar con el pastor. Él habló con el pastor y le decía a él. Y el pastor en la casa de él hacía, ¿cómo se llama eso? Bueno, hacía reuniones pero de parejas, de clases digamos, hablando de la palabra por la pareja. Sí, enfocadas a fortalecer la relación, sí. Aprenden a vivir como parejas, entonces cómo afrontar los problemas. Entonces, el Señor dijo, el pastor me invitó a la casa de él a la hora de la reunión. Entonces nosotros llegamos, oramos, escuchamos toda la charla que dio de pareja, se despidió todo el mundo, pues no, usted sí queda aquí, me dice el pastor. Sí. Y usted desde que llegó yo siento una pesadez. Sí. Así que venga para acá que vamos a orar. Y me cogió, y hicieron un círculo, se abrazaban, se ponen de brazos, y el pastor en el medio conmigo, y me tocó así la cabeza. Y empezó a orar. Y yo empecé a sentir como una gana de vomitar, y el Señor orando, hablando en lenguas, orando. Cuando yo empecé a vomitar, y fue, yo no me acuerdo más. Caramba, o sea, como que perdiste el conocimiento. Cuando me desperté, me dice mi esposa que no, que yo pataleé. Sí. Yo pataleé, que yo me movía, pateaba, vomitaba.
y patearle, y hasta un momento a otro como que todo se calmó, todo sano, todo esto. Todo quedó en calma. Sí, O sea, viste una experiencia espiritual de choque, ¿no? eso seguí. Tanto negativa como también positiva a la final. Y ahí ya, de ahí adelante ya empecé al otro día ya comiendo bien, desayunando bien, y empecé todo a la normalidad. Bendito al Señor, hombre, qué bien, qué bien. Pues primo, pues muchas gracias por la participación. Vamos a dar por finalizado este episodio. Esta es la primera emisión de este podcast. Agradecemos su apoyo, agradecemos que se suscriban, que compartan, que le den me gusta, que coloquen un pequeño comentario de lo que les gustó y lo que no les gustó y que propongan historias que quizás puedan ser de su interés. O que nos cuenten sus anécdotas. Pueden ver el correo electrónico, nos envían su historia y con el mayor de los gustos pues la contamos, ¿vale? La contamos como ustedes nos indiquen. Que tengan una buena noche, un nuevo día, una nueva mañana y una tarde y un día y en términos generales en su vida totalmente bendecido. Muchas gracias. Gracias, primo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a las personas que estén viendo este video, que si quieren que yo vuelva, lo dejen en los comentarios. Tengo muchas historias personales y muchas historias que han sucedido a mi alrededor sobre otras cosas, otros ámbitos también, ámbitos con duendes, con brujos. Tengo historias de brujas, mucho más de brujas, brujos que han hecho, por así decirlo, milagros, que los he visto y lo ha visto mucha gente. Si quieren que yo vuelva a contar estas cosas, déjenlo en los comentarios, apoyen este nuevo proyecto de mi primo que lo hace con mucho esmero, mucho amor y espero que todo les guste. Bendiciones a todos. Pues perfecto, para la segunda emisión. Buenas noches.